La verdadera historia tras el despido de Guillermo Ferraro. Que Ferraro venía manteniendo una interna muy fuerte con Nicolás Posse, que es el ministro más importante del gabinete en términos de relación con Javier Milei. Había o hay, veremos cómo se sigue desarrollando, diferencias respecto al manejo de las sociedades del Estado. Sí, Lo que parece corresponde bastante aclarar poco probable. acá es que Ferraro, lo que dice, por supuesto, él y su entorno, es que no filtró ningún textual de la reunión de gabinete. Después, esto es algo que también sucede, ayer había todo ese hermetismo del que veníamos planteando que ocurría en las reuniones de gabinete, ayer no fue tal. Digamos, evidentemente, cuando te pongo un ejemplo muy concreto, muy puntual. Cuando ya estaba publicada la nota, sin dar nombres por supuesto, porque no corresponde, pero cuando ya estaba publicada la nota de Ignacio Ortelli respecto a lo que dijo Milei, uno le preguntaba, ¿pasó esto en la reunión de gabinete a quien haya estado ahí? Sí, respondían rápidamente. Entonces ya hay una diferencia muy marcada cuando hace un par de semanas preguntabas, che, ¿qué se habló en la reunión de gabinete? No podemos hablar de eso. No hablamos de eso, es algo que queda puertas adentro, etcétera, etcétera. Ayer hubo una diferencia muy marcada. Si fue una situación de preparar la cancha para terminar de, finiquitar una situación que venía muy tensa con el ministro Ferraro o no, no lo sabemos, por supuesto. Si fue una estrategia o si fue efectivamente una decisión a partir de lo que sucedió. Sí es cierto que Ferraro venía manteniendo una interna muy fuerte con Nicolás Posse, que es el ministro más importante del gabinete en términos de relación con Javier Milei, de toma de decisiones, quizás no tanto a nivel influencia sobre el presidente, como sí puede tener su hermana Karina, como sí puede tener quizás Santiago Caputo, en esa mesa chica a veces de toma de decisiones, pero en cuanto a ser un exégeta de Javier Milei, no hay ninguna duda que Nicolás Posse es quien encabeza esa lista. Lo veíamos hace un par de semanas, lo comentábamos acá en diferencias de criterios, así eligieron llamarlo dentro del gabinete con Guillermo Francos, por ejemplo, que después el propio Milei en esta radio, hablando con Gabriel Anelo, le bajó el tono de eso cuando dice que él o Posse, él digo, se refiere a sí mismo, a Milei o Posse, son los talibanes y que aparecía Francos como el negociador por momentos. Bueno, no hubo gestos en ese sentido hacia Ferraro en los últimos días. Esta interna, ¿por qué venía? Básicamente por cargos muy puntuales dentro de la estructura de un superministerio, no hay que olvidarse también eso. Pero un superministerio que ya había perdido partes, ¿no? Sí. Porque Sí. energía ya lo había perdido. Bueno, en camino. exacto. A ver, no dentro del organigrama, dentro de la estructura de poder sí, energía, minería, un montón de espacios que están, cuando uno ve cómo se organiza el Estado desde la llegada de Milei con la nueva ley de ministerios, energía está dentro de infraestructura, aunque no responde políticamente a Ferraro. Transporte está dentro de infraestructura. A ver, recién hablamos con Yarlora, el hombre de transporte es alguien que llega, Franco Mogueta, que llega ahí por un acuerdo entre Nicolás Posse y Guillermo Franco con el cordobesismo, porque saben que viene de ser ministro de Schiaretti en Córdoba. Lo mismo obra pública. Obra pública pasa lo mismo. Digo, muchos de los funcionarios que estaban bajo la órbita de Ferraro no respondían políticamente a Guillermo Ferraro, algunos otros funcionarios, como puede ser Nicolás Posse, pero además empezó a haber una tensión muy particular porque Posse estaba pretendiendo algunas designaciones que estaban trabadas, identificaba Posse que esas trabas que se justificaban como burocráticas tenían que ver más con trabas políticas a la hora de designar determinados funcionarios, sobre todo en direcciones y subdirecciones. Había o hay, veremos cómo se sigue desarrollando, diferencias respecto al manejo de las sociedades del Estado. De hecho, Nicolás Posse designó a un funcionario de su confianza, no en la órbita de Guillermo Ferraro, sino en la jefatura de gabinete como el secretario para el desarrollo de las sociedades del Estado, es el cargo formal, nombre que responde políticamente a él, y que estaba teniendo cada vez más acción en la influencia directa del Ministerio de Infraestructura. De hecho, se le adjudica también un textual a Guillermo Ferraro como reclamo, que era que sentía su ministerio intervenido por parte del jefe de gabinete. Esto se desarrolló durante los últimos días sobre todo y termina, más allá de la historia de la filtración, que funciona como la excusa, por lo menos, y se genera en definitiva a partir de una reunión de gabinete en la que conocemos por primera vez un textual, se desarrolla por lo que venía pasando en las últimas semanas con Nicolás Posse y Guillermo Ferraro como protagonistas.